¿Se ve bien entonces ahí? Sí. Está bien. ¿Y es ahora? Epa, nuevas. Preparar matecito. Y tengo que Matecillo. Gente, ¿cómo les va? Esperen, me sirvo el mate. Ahí va. Bueno, hoy vamos a hacer una línea totalmente deformada. Hoy vamos a hacer una línea para dorado con hisopo y mandales. Una cosa totalmente deformada. Primero vamos a hacer el chicote. Vamos a hacer el chicote. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque así el video no se hace tan extenso, pero bueno. Todas estas cositas las tienen que tener y comprar, obvio. Pero esto la compras una vez y te dura un montón. Para esto vamos a usar los dos pitutitos estos de metal que te venden en las casas de pesca para hacer los líderes. Te viene esta bolsita, sale una moneda esta bolsita, no son baratos estos. Pero bueno, te dura un montón. Con eso vamos a usar dos. Vamos a usar un rotorcito de estos. Vamos a usar el cable, obvio, el alambrecito para hacer el chicote. Este también, compra un rollito que también sale una moneda, pero bueno, te dura un montón. Y el hisopo. Le sacamos las puntas al hisopo, vean. ¿No es más fácil con una tijera? Sí. Le sacamos las puntas con un alicate. Le cortás las dos puntas. Esta ya más o menos salió, pero dice que no se despega. Mirá. Le cortás las dos puntas y te queda el hisopo así, este pedacito. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar el chicote? Vamos a arrancar así. Obviamente, primero va este, que es el rotorcito. Uy, se me salió todo el alambre. Bien. Bueno, agarramos para el alambre del chicote. Para esta línea, lo voy a hacer más o menos. Ustedes hagan lo de la medida que ustedes quieran. Yo les digo cómo lo voy a hacer yo. Más o menos, yo lo voy a hacer de unos 30 centímetros, más o menos. Una vez que yo hago esto, agarro el rotorcito, lo apoyo, hago una vez. Salud, hijo. Gracias. Y por la otra punta le paso uno de los canutitos. Una vez que le paso el canutito, hay mucha gente que acá le hace un nudo. Hay gente que le hace todo un nudo y te cuesta un montón hacer nudo con él. Para mí la mejor manera, para mí, no significa que sea perfecto, para mí. Si a alguno le parece que no, hágalo como ustedes quieren hacer nudo. Yo lo hago así y no se me soltó nunca. Lo pones al tope y cuando vos lo pones al tope es así. Cuando vos vas a apretar con la pinza, bueno, yo tengo semejante pinza, semejante picoloro. Cuando vos vas a apretar, no tenés que apretar todo junto. Yo lo hago así. Yo agarro la mitad de adelante, la primera mitad del pituto, empujo la primera, y aprieto a la mitad, ahí, la primera mitad. Entonces va a quedar aplastado acá y acá no. Y la parte de atrás, esto lo giro y con una pinza en punta, con esta, o una pinza más finita, apretás. Yo con la picoloro apreté así. Y ahora esto lo giro, lo paro y con este aprieto del otro lado. ¿Está? Aprieto de un lado con una y del otro lado con el otro. Entonces vean cómo queda. A ver si ojalá se llegue a ver. A ver, yo le voy a poner la mano así. ¿Se ve bien? ¿Deja ahí? ¿Se ve bien? Un poquito se ve. ¿Ahí se ve? Se ve. Ahí, para que vean cómo queda. Con la mano así se ve. ¿Con la mano ahí se ve joya? Sí. ¿Ven? Así se ve. Queda apretado de un lado y apretado del otro. Y esto no se va a salir. No se sale. Esto no se sale. Una vez que hago esto, lo que sobra, el sobrante, lo cortamos. Y ahora, una vez que hacemos esto, le ponemos el hisopo. Le podés poner uno o le podés poner dos. Yo en este caso, como esta brazolada voy a hacer larga, le voy a poner dos hisopos. El hisopo no tiene que ser otra cosa. Puede ser hisopo o puede ser los palitos de los chupetines. También sirven, lo mismo. Yo porque el hisopo es más barato, aparte te rinde más.
Yo le pongo 2. Ahí, ¿ven? Quedan con 2 hisopos y la punta. Van a decir, oh, pero el hisopo te queda así suelto. Bueno, lo vamos a ver. Acá en la punta vamos a hacer lo mismo que hicimos con el rotorcito. Mosquetón con esmerillón. Para la gente que no sabe, este solo, los dos circulitos con la bolita, este se llama esmerillón. Y el ganchito solo se llama mosquetón. Con lo cual, entero, mosquetón con esmerillón. Siempre hay que ir enseñando estas cosas para la gente que no sabe, la gente nueva que recién empieza a pescar y estas cositas no las sabe. Está bueno que los que sepan, los que sabemos cómo se llama, le enseñemos, le mostremos, le contemos a la gente los nombres. Bueno, antes de poner el mosquetón con el esmerillón, paso el otro canutito. Paso el canutito. Pasamos el canutito y después tocamos esto. Le pasamos el mosquetón con el esmerillón. Ahí va. Hacemos exactamente lo mismo. Ahora les va a quedar. Ahí, ¿se ve bien mi venta? ¿Ven? Aprieto un lado así y del otro lado así. Acá tenemos el chicote armado con los dos hisopos. ¿Para qué sirve esto de los hisopos? Si vos lo haces sin hisopo y vos acá le pones la carnada, una vez que vos tirás la línea, miren cómo queda esto. Esto se te va así. Te queda prácticamente acá abajo, derecho. Entonces el hisopo ayuda a que si yo pongo los hisopos acá arriba y en esta punta, en el chicote, hacemos un hermoso nudo corredizo. El nudo corredizo lo pueden hacer con hilo encerado, con multifilamento que le haya sobrado multi de algún reel o de alguna línea que se le haya cortado un reel. ¿Cómo hacemos? Le hacemos un nudo corredizo en el mismo líder. Lo paso 4 o 5 veces, más o menos vamos tirando parejo de los dos lados, despacito, para que se vaya acomodando. Una vez que queda armado el nudo corredizo, cortamos la punta del nudito. Lo que va a ayudar, el nudo corredizo que le hicimos, es lo tiramos contra, lo apretamos bien y lo tiramos contra los hisopos. Entonces, esto va a ayudar a mantener la línea más parada. ¿Ves cómo queda ahí? Y recién acá vuelca. Es para esto. Es para esto. Si le quieren poner algún otro tipo de palito más largo directamente, hay unos palitos que son para las paletas, que son parecidos pero son más largos. Le mandás uno de esos y después un poco de chicote para que te quede así. Entonces, a partir de ahora sí, podemos hacer la línea que yo les estoy diciendo. Bueno, ahora vamos a hacer la línea, me estaba haciendo un matecito. Una vez que tenemos el chicote armado, vean cómo es la línea. La línea, tanza del 80, acá le vamos a poner, yo le voy a poner 1,5 metros. ¿Por qué? Por la caña que uso para esta línea, uso una caña de 3 metros. Pero si querés usarlo con una caña chiquita, la haces de menos. Mide 1 metro, del pecho hasta estiro el brazo con 1 metro, ahí tengo 1 metro, y después del antebrazo a la mano tengo 50, o si no lo medís con 1 centímetro, más o menos. Yo le pongo 1,5 metros, 1,5 metros, y después con los nudos, viste, se va achicando. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a arrancar así. En la punta, lógico, un esmerillón con el nudo este que es el más fuerte de todos los nudos. Este es el mejor nudo, siempre yo lo muestro, este nudo. Es el que más uso de todos. Yo no conozco otro nudo que sea más fuerte que este. Este es para mí es uno de los mejores nudos. Si no es el mejor. Al menos para mí, esto no se te cae más, no se te sale más. Increíble este nudo. Una vez que hacemos esto, le ponemos perlas. Le vamos a mandar unas perlitas más grandes, porque estos tienen nudos grandes. Entonces, primero le mandamos perla, la boya que vos quieras usar, de madera, de plástico, lo que quieras. Eso no te hagas problema. Boya, otra perla, tenemos ahí la boya. Esta boya le vamos a dejar un juego de unos centímetros, así, ¿ven? 20 centímetros más o menos. Ahí, 30 centímetros. A los 30 centímetros vamos a hacer un nudo. Ahí, lo pasamos 2 veces. Con una vez alcanza, porque esta tanza del 80 es gruesa, pero bueno. La costumbre de hacerle 2, siempre mojar. Ahí. Entonces queda el tope acá. Una vez que hacemos esto,
le vamos a pasar la misma perla que le puse a la boya, pero bueno, estas son de otro color, para diferenciar. Le paso una, le pasamos el líder que armamos y le pasamos la otra. Ahí va. Ahí, más o menos ahí va quedando, ¿ven? Para que vean. Boya, queda pasante, hasta el líder, que el líder también queda pasante, queda corredizo, queda corredizo, no queda fijo, queda corredizo, ahí, van a tirar ahí, ¿está? Le dejamos de corredizo otros 30 más o menos, 30, 35, 30, 35 más o menos, y hacemos otro nudo doble. Lo pasamos una, dos veces. Vamos mojando, tenimos y ahí tenemos. Y en la punta le vamos a colocar otro coso que no encuentro. Le vamos a colocar otro mosquetón con esmerillón. Ahí, vueltita, lo paso para adentro 3 veces. Si lo pasan 2 veces se resbala, así que lo tienen que pasar 3 veces como mínimo. Cortamos el resto y ahí queda. ¿Estamos? Acá está la línea, pero ahora les voy a contar el secreto. La modalidad esta: boya corrediza, chicote con hisopo corredizo, otro nudo y al final el mosquetón con el esmerillón. Entonces, esto va a la caña, lógico, esto va a la caña. Y yo al final de esto, yo este mosquetón lo voy a abrir y acá en el final, lo clásico, lo típico que sería ponerle un plomo, pero no. Si vos querés la podés usar con plomo. Vos ponés la boya acá, esto, acá le pones un plomo y la línea te queda así parada, ¿está? De flote, pero yo no la voy a usar así, porque de esa manera es cuando se te empieza a ir para los costados. Yo en este mosquetón con el esmerillón, miren lo que le voy a poner: un mandale, le ponemos un mandale. El mandale, este es el que se usa para la pesca de pejerrey. Entonces tiene el mandale, acá no se va a salir porque tiene una gomita. Tiene un mandale, y al mandale, ahí sí le voy a abrochar el plomo que yo quiero usar. El plomo que yo quiero usar acorde a la correntada que haya en el lugar. Yo le pongo esta como para que se entienda la línea que quiero hacer. Se me acaba de caer el frasquito con todas las bolitas. Para que entiendan la línea, cómo la quiero hacer. Como les digo, está buena para que la prueben, para que la usen. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda acostado en el agua. Acostado. Entonces tengo la boya esta corrediza que va a jugar en el agua, va a ir y va a venir. Tranqui. Esto, la brazolada, también, miren. La brazolada también va a ir y venir. Si vos pones un magrecito vivo, una boguita viva, tarará, va a ir y venir. ¿Vamos? Al final, el mandale. Esto va a estar flotando. Y esto va a estar en el fondo. Esto va a estar fondeado. Entonces, cuando vos tengas esta línea derecha así, no se te va a ir. No se te va a ir. Está buenísima. Para la costanera es una genialidad. Con mandale. Esto es un espectáculo, pruébenla porque se los recomiendo. Acá va la carnada viva, si le ponen carnada viva, va a ir para acá, para allá, pero mortal. Y con mandale. ¿Estamos? Hermosa, espectacular línea para dorado. Para dorado, acá abajo le pueden poner un anzuelo más chico y pueden encarnar para la boga también. Mismo acá abajo, en el mosquetón este que yo pongo acá, pueden poner un balancín con 2 anzuelos y tirarlo así de flote con esto. Y con un anzuelo grande para dorado y un anzuelo chico para boga. Y hasta ahí llegó la línea. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Acuérdense de apretar acá abajo donde dice suscribirse. Suscríbanse. Aprieten la campanita, así le van llegando todos los videos. Y denle un me gusta y un comentario abajo. Espero les haya gustado la línea para dorado de flote con hisopo y mandale. Una cosa deformada. Nos estamos viendo en el próximo video, chicos. Hasta luego.